Quien define los términos gana el debate. Izquierda y derecha luchan por imponer su agenda para lograr la hegemonía moral, que sus valores e ideas sean los que rigen las normas de una sociedad. Esto es lo que se conoce como batalla cultural, un conflicto ideológico que, aunque no nos demos cuenta, está por todas partes, en la familia, en los colegios, en el trabajo, en las relaciones y hasta en los memes. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de batalla cultural? ¿Es posible llegar a un entendimiento entre tradición y progreso? ¿Esta batalla incentiva la polarización social? ¿Existe realmente o es un fenómeno de las redes sociales? Y si existe, ¿quién va ganando? Dentro, Gameplays. Good evening to everyone. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. 1, 2, 3. Bienvenidísimas, ¿cómo estáis, queridas? Una tarde más a un debate de estos que pues, nos dan visualizaciones en YouTube, que es una cosa que, por qué no decirlo, también nos gusta. Así que vamos a instrumentalizar a esta mesa de debate para hablar de ese famoso punto de batalla cultural. Bueno, todo el tema que hemos tratado en otras ocasiones, como podía ser pues, el progresismo versus el conservadurismo, o no, izquierda, derecha, yo qué sé, cualquier cosa, vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la vaina. ¿Esto está en Twitter o está en la calle? La batalla cultural es el conflicto ideológico entre grupos sociales y la lucha por el dominio de su moral, sus valores y creencias. Las fuerzas políticas y culturales de izquierda y derecha pelean por imponer su narrativa sobre temas como el patriotismo, la religión, la sexualidad, el nacionalismo, la lengua o la historia. Conflictos en los que hay un amplio desacuerdo social y la polarización es evidente. ¿Pero qué es exactamente la batalla cultural? ¿Es un conflicto real o es un juego más de la cámara de eco de Twitter? ¿Pueden convivir los valores tradicionales con los derechos sociales? ¿Es posible tender puentes entre quienes luchan por la hegemonía moral? ¿Cuántas preguntas? Para ello nos acompañamos pues de esta maravillosa mesa que arranca por aquí por mi izquierda, como siempre. Ella es Irune Ariño, politóloga, columnista de Voz Populi y El Periódico de aquí de España. Vamos, Irune, no, siempre bienvenida. Cariño, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, encantada. Me encanta que siempre me recibes con una sonrisa y con un abrazo, ¿por qué no decirlo? Nos hemos dado un abrazo ya sin mascarilla y todo, sí. A lo loco. Nos estamos, hombre, contraviniendo las indicaciones de perro, así, a lo loco. Continuamos con Dani Treviño, camarero y sindicalista también, sindicalista de nuestros corazones, ¿por qué no decirlo? Has sindicado todos los corazones de Madrid, por lo menos, Dani. Eso espero. No esperes eso, que eso es un pleito muy grave. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias pues, por estar esta tarde aquí. Continuamos en el Zoom con Marcos Ondarra. Él es periodista graduado en filosofía también. O sea que has estudiado periodismo y filosofía, o hay un doble grado. Hay un doble grado en la Universidad de Navarra, el cual recomiendo encarecidamente a todos los estudiantes de periodismo con ciertas inquietudes por las humanidades. Un placer, lo dicho, pero, aunque sea telemáticamente acompañaros en esta mesa. Entonces eres tú de Navarra, Marcos. Soy de Navarra, de Pamplona. Ah, amigo, pues nada. Pero vivo en Madrid ya. Vives en Madrid ya, vale, Desde fenomenal. Hace 3 años, sí. Bueno, pues nada, pues ese doble grado nos lo anotamos aquí. Si hay alguien que quiera abandonar su carrera en este momento, también le instamos a que vaya para allá. Continuamos también en el Zoom. Tenemos a Miriam Jiménez, socióloga, politóloga y también activista. Miriam, repitiendo, ¿te gustó aquel debate de taurino que tuvimos? Bueno, ni desmiento ni confirmo, la verdad. Bueno, pero encantada de estar de vuelta. Eso nos gusta mucho la gente crítica y que le gusta la conversación con unos tascas así a la cara, que eso también es de agradecer. Miriam, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. En la mesa también tenemos a Pedro Herrero, al que pues, ya hemos conocido en este programa como Faminazi con A. Fíjate, autor también de Extremo Centro, El Manifiesto. Sí. ¿Qué dice este libro, Pedro? Muchas cosas, supongo. Yo creo que ya nos presentamos con lo de Faminazi, que era la defensa un poco de los valores de la familia en la sociedad contemporánea, y Extremo Centro del Manifiesto lo único que pide es pluralismo, ¿no? Que yo creo que vamos a hablar de esto en la conversación de hoy, y que todas las voces de una sociedad se puedan escuchar, que yo creo que es un principio en el que uno se puede agarrar. Ojo, 43 millones de personas hablando, a mí eso me parece un aturdimiento. También igual tiene que ver con la polarización, eso. Que nos escuchemos mucho unos a otros. Eso puede ser. Vienes guapísimo para el evento, Pedro. Muchas gracias. Tengo que decir. Lo que vengo es dándonos la nota, porque veo que los estilos son un poco diferentes. ¿Por qué? Hombre, yo ya estoy aquí de representante de los boomers, ¿no? No, de derechas. Vienes vestido de Ha salido rápido. Los fachas. No, yo no he dicho nada. Es que, claro, estáis ya todos jocosos. Como nos han quitado la mascarilla ahora,
Feel free, ¿eh? Enhorabuena por quitarnos la mascarilla a todos, que yo creo que ya merecía la pena. Pero la que lleva un crucifijo en el pecho es Liz. Ah, claro, la cruz de Caravaca. ¿Llevas ahí o cuál es, cariño? No, no es la de Caravaca. Esa es una cruz sin más. Es una cruz sin más. Y tengo un tatuaje nuevo también de la cruz del suprematismo místico de Marevich. Ah, vale, como decía Fiti Fitipaldis, todos tenemos una cruz, cada uno lleva la suya, ¿verdad? No, la mía es suprematista rusa, pero era ucraniano, o sea, era de Kiev él. Joder, qué mezcla, ¿no? ¿Cómo lo has intentado salvar? Viene guapísima también Liz Duval, ella, ya sabéis, nuestra filósofa de cabecera, también escritora. Bueno, aprovechamos. Y ahora con un podcast. Era con un podcast, es verdad, la Noria, especial, ¿eh? Que me he escuchado yo, el último con mi amiga Nerea. Hombre, claro, cómo no. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí presencialmente desenmascarillada. ¿Te apetece ya darle al tema? ¿Podemos? ¿Cómo no? Bueno, pues no sé quién se arranca para hacer una pequeña descripción de qué es esto de la batalla cultural. O sea, ¿qué entendemos por batalla cultural? Bueno, empezando muy brevemente, ¿no? Creo que la batalla cultural viene también de una concepción en la cual, antes de que existan victorias políticas o un acceso al control de la política, de la política en un Estado, tiene que darse, y es una concepción muy gramsciana, tiene que darse una victoria en lo cultural, tiene que darse una victoria en el sentido común, tiene que darse una victoria en los valores, tienen que modificarse ciertos culturales para eso. A lo que asistimos ahora es que, más allá de que esos términos de batalla cultural gramsciano, de guerra de posiciones, los hubiera asumido la izquierda en un momento dado, asistimos a un auge de gramscianos de derechas, o estrategias de derechas, como puede ser con Vox, con el instituto de, no me acuerdo cómo se llama, pero el que monta Marion Maréchal Le Pen, en el cual, antes de llegar a una conquista política, se concibe que lo necesario es que sus valores se conviertan en predominantes en la sociedad, o que sus conquistas culturales lleguen a predominar, ¿no? Y lo que sucede ahora en redes, con un montón de temas culturales, o aparentemente culturales, es que están en constante disputa, y después de un momento de hegemonía progresista que para mí se identifica con el 15M, con 2011, con sus movilizaciones, ahora hay un momento de contrahegemonía o de respuesta más vinculada con lo reaccionario o tradicionalista. ¿Estáis de acuerdo todos con esta descripción? ¿Hay alguien que quiera aportar algo más a batalla cultural? Marcos, sí. No, sí, en términos teóricos yo creo que da poco lugar a la discusión. Lo ha definido perfectamente Elizabeth. Es una disputa, digamos, de magnitud entre dos bloques por todos los elementos que configuran la cultura, véase las tradiciones, las creencias, los valores, la historia, el lenguaje. Es muy importante. Y lo relevante aquí es, como ha señalado también Elizabeth, que de un tiempo a esta parte la hegemonía cultural ha sido de la izquierda precisamente porque entendió o heredó de Gramsci esa concepción, esa idea, ya superando a Marx. Marx entendía, digamos, que el motor de la historia era la lucha de clases. Gramsci le refuta y entiende que digamos, que el motor de la historia es la hegemonía en las instituciones, la hegemonía en el arte, la hegemonía en los medios de comunicación, y eso de un tiempo a esta parte lo ha detentado la izquierda, ¿no? Generando esta reacción ahora en la derecha, y de hecho la guerra cultural, la batalla cultural, es un término que ha popularizado recientemente en la última década la derecha como una reacción a todo esto, ¿no? En qué se evidencia que precisamente que la izquierda ha detentado la hegemonía cultural durante probablemente las últimas 2 décadas, en que la derecha, que tradicionalmente ha olido siempre a naftalina, a élite, a oligarquía, se ha desprendido de todo eso y ahora es la izquierda la que tiene cierto peso, ¿no? Ya se empieza a hablar incluso de la izquierda caviar, de las élites de la progresía. Es la izquierda la que ha adquirido esa condición y bueno... no te preocupes, Marcos, que vamos a hablar de más cosas. Irune, ¿en qué contexto surge todo esto? Pues mira, yo creo que es importante cuando hablamos de este tipo de cuestiones como la batalla cultural, quizá para entenderlo más fácilmente, ¿no? Pensar qué pretenden aquellos que dicen que hay que dar la batalla cultural, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Entonces, lo que yo creo que quieren es una lucha por el relato, ¿no? Aquí, como bien decía, esto tiene que ver con esta idea de guerra de posiciones de Gramsci, de sustituir una hegemonía por la otra, ¿no? Pero básicamente lo que tiene que ver es componer los temas que a mí me interesan en la agenda política y además prescribir cuál es la respuesta que tienen que tener esos temas, ¿no? Y yo creo... Prescribir por parte de cada uno, del bando. Exacto, el bando que sea, ¿eh? Aquí todo esto, cada bando tiene sus temas y tiene sus prescripciones para cada tema. Y yo creo que todo esto, igual ahí me van a matar mis compañeros, tiene que ver con que se quiebre la separación entre esferas privada y pública que tradicionalmente había defendido el liberalismo. Yo creo que cuando empezamos a hablar de que todos tenemos que decidir todo,
y de que, bueno, que esto de que lo personal es político, de que quizá hay que sacar a la esfera privada al debate público, ¿no? Es cuando pues, se da pie a lo que alguna gente ha llamado la moralización del debate público, ¿no? A que nos intenten vender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y que eso se intente legislar, ¿no? Más allá simplemente del mero consejo que quizá tradicionalmente se había hecho desde cada corriente ideológica. ¿Cuáles son los ejes de esta batalla, Dani? Bueno, a mí me gustaría... ¿O puedes puntualizar algo si quieres, sí? Respecto a lo que han dicho mis compañeros y compañeras, a mí me gustaría decir que, bueno, para empezar, para que exista una batalla tienen que existir dos frentes marcados, y creo que, en mi opinión, no es el caso. O sea, hablamos mucho de batalla cultural porque creo que es muy cómodo responsabilizarnos o responsabilizar a las personas que forman parte de esa batalla cultural de todos los, llamémoslo injusticias, ¿no? Al final todo reclamar una batalla cultural viene porque alguien percibe una injusticia o algo que no está siendo positivo, del bando que sea. Y es más cómodo responsabilizarnos de esas injusticias que muchas veces reconocer que no tenemos las herramientas de organización para cambiarlas, para hacer unos cambios sociales reales, porque es que algo que estamos ignorando, que hemos ignorado a lo largo de todo lo que lleva durando este debate, es que vivimos en un sistema en el que todas sus manifestaciones, incluyendo la cultura, que se supone que es el sujeto de esta batalla, están condicionados por un mercado económico y por un sistema capitalista que es el sistema en el que vivimos. Entonces normalmente se suele polarizar la batalla cultural entre progresistas y conservadores, pero para mí, por ejemplo, si hacemos una radiografía de la historia de la política en España desde la caída de la dictadura, podemos ver claramente que no ganan ni las izquierdas ni las derechas, lo único que gana es el liberalismo económico. Porque la izquierda y la derecha, al final, las políticas económicas han sido prácticamente clavadas. Entonces, a mí, progresista, conservador, son etiquetas que me parecen complementarias, no me parecen contrarias, me parecen complementarias porque son dos enfoques de cómo son discusiones sobre cómo gestionar un Estado capitalista. Claro, Pedro, sí. ¿Qué sucede? Que esto que ha dicho Dani es muy interesante porque sí es verdad que la batalla cultural surge como una reacción. Es verdad que durante muchas décadas, sobre todo desde 1989 en adelante, que es cuando se derrumba el bloque soviético, hasta el 2008, que es cuando comienza la gran recesión, que es un poco la que da a nacer la identidad política de todos los que no soy yo, que soy nacido en los 80, yo recuerdo ese periodo de 1989 a 2008 como un periodo de pacificación de las costumbres. El sistema estaba claro, la democracia liberal con el libre mercado había vencido y, por lo tanto, lo que había que hacer en un espacio público civil era retrotraer lo moral a la esfera privada. Y el espacio público se dedicaba pues, a pagar pensiones, a hablar sobre educación, a no contestar el sistema que había vencido de manera hegemónica como sistema de gobierno y, en todo caso, a propalar las verdades del capitalismo, porque en cuanto llegara el capitalismo y el mercado a China, 100 millones de chinos establecían una democracia por narices, ¿no? Esa era la visión de los chicos 2000. Yo estaba allí, era Fukuyama, toda aquella síntesis. En el momento en el que empieza la gran recesión, hay una parte de la izquierda que es verdad que lee a esos autores y los ejecuta, pero que recupera lo que para mí es el espacio tradicional de la política. La política como espacio que interviene en la polis, en el espacio público, se basa fundamentalmente en la escenificación del desencuentro moral. Es decir, nosotros tenemos una intuición moral fuerte, una visión moral fuerte sobre la realidad, sobre eso que tú has definido como aquello que entiendo como justo o injusto. Eso es una visión sobre lo moral. ¿Y qué es lo que sucede? Que a partir de que eso se rompe y se incorpora como una realidad más al espacio público de debate, ya digo, cabalgando fundamentalmente sobre una especie de activismo de izquierdas y utilizando fundamentalmente las herramientas de carácter cultural, es decir, para establecer esa nueva hegemonía, lo que empieza a larvarse es la reacción conservadora en la que estamos hoy, que es donde yo creo que deberíamos... Y ojo, esta reacción conservadora tiene una propia contestación dentro del espacio de derechas, que sigue diciendo, no, tenemos que volver a la neutralidad valorativa del espacio público, a hablar de pensiones, a no intervenir sobre la cultura. O sea, el liberalismo versus el... Una especie de conservadurismo cultural expresado en el espacio público. Y que, acabo solo una cosa, ¿y qué es lo que sucede? Que muchas veces decimos, cuando alguien expresa sus verdaderos valores en el espacio público, es que está dando una batalla. Oiga, no, mire, igual no. Igual simplemente está expresando una intuición moral sobre la realidad y tiene una moral sexual conservadora. Porque hay gente en España que tiene una moral sexual conservadora y puede expresarla en el espacio público. No, si lo está haciendo es que está dando la batalla. No, oiga, no, está defendiendo sus valores.
Va a parecer, Liz. sí, que quiero Ahora dar voy la- contigo, Miriam, que sé que tienes la mano levantada. La metabatalla cultural, porque no estoy de acuerdo con... El debate sobre el debate. Con este relato, sí, el debate sobre el debate. Pero es que fundamentalmente parece que hay algunos errores temporales o de fechas dentro de ese relato, ¿no? Recuerdo un anuncio, un spot electoral del Partido Socialista en los años 90, en el que en ese spot aparecía la derecha representada como una especie de perro negro malísimo que iba a atacar todas las costumbres de la España feliz, el anuncio del Doberman, y se decía la derecha no es la solución, la derecha es el problema, ¿no? Esos son unos términos muy agresivos. Cuando hablamos de polarización en la actualidad parece que todo lo polarizado o todo ese debate moral es efectivamente una cuestión que surge hace muy poco, pero los términos en los que ese debate se podía dar entonces, aunque las formas mayoritariamente fueran neutras, ya incluían componentes muy agresivos, ¿no? Y creo que este tema del surgimiento de una batalla en lo político que tiene más que ver con lo moral o cultural se identifica más bien con esto que tú estás mencionando. Fukuyama: no existe otro modelo alternativo a las democracias liberales, pero además con este eslogan thatcherista del no hay alternativa. No hay alternativa en lo económico, la izquierda renuncia a hacer una batalla alternativa en lo económico al modelo neoliberal, renuncia a plantear que habría que hacer otra gestión distinta del Estado, se convierte en gestión del capitalismo y por lo tanto, en los años particularmente de gobierno Zapatero, la gestión de la política se convierte en una gestión de lo cultural. Una gestión de lo cultural que muchas veces la derecha puede aceptar los logros, lo que se avanza, o puede no aceptarla. Pero, por ejemplo, cuando en 2005 se da una contestación a la ley de matrimonio homosexual por parte de la derecha y una contestación muy virulenta, ahí ya estamos enmarcados en una lógica plena de batalla cultural. Y yo creo que hay que identificar también esa contestación que se da ahí y ese intento de una sociedad civil contra el matrimonio igualitario también como uno de los auges o primeros momentos en los que aparece lo que ahora identificamos como una hecha moral política. Cada vez que alguien contesta una opción, ¿es que está dando una batalla? O sea, pero me refiero a una articulación entonces política. ¿no hay posibilidad de confrontación? Me refiero a una articulación política de ese contestamiento. Y no digo que sea negativo, o sea, parece que ahora decimos la batalla cultural como algo que está mal, pero yo creo que no es negativo que se dé. Lo que pasa es que en ese momento la articulación contra ese matrimonio igualitario no era una articulación de cada uno opinando, contestando porque con sus valores, sino que hay una articulación política que es de manifestaciones. Y eso se parece mucho, bastante a lo que vemos ahora. La única diferencia es que ahora hay redes sociales. Miriam, tenías la mano levantada. A propósito de lo que vayas a puntualizar sobre lo que se ha dicho ya, también quería preguntarte un poco cuál sería la materialización, por ubicarnos un poco, de la batalla cultural en España. Por ejemplo, pues esto de comer o no chuletones y el cambio climático, por ejemplo, como ejemplo, o sea, si nos puedes también centrar en algún ejemplo de lo que tenemos actualmente, agradecidas. Miriam. A ver, a mí me parece como el tema del chuletón, el cambio climático, o por ejemplo el tema de lo que hizo Rocío Monasterio en Navidad, de vamos a comer carne y pescado por mucho que le moleste a Garzón. A mí me parece como un debate muy encarnizado, que se aleja muchísimo de realmente un debate en el que se escucha, que es creo que lo que necesitamos en la política española, un poquito más de escucha, un poquito más de empatía y de entender el debate en su complejidad política, ¿no? Por ejemplo, hablar de derecha e izquierda me parece... Esto no son compartimentos estancos. Quiero decir, cuando se da esta supuesta batalla cultural entre la derecha y la izquierda, yo me pregunto, ¿qué izquierda? Si es precisamente una parte de la izquierda, la socialdemocracia, la que ha hecho triunfar valores neoliberales. Por ejemplo, en el feminismo, muchas nos quejamos de la revolución sexual, ¿no? De cómo se nos ha abierto a un camino que nos han vendido el liberalismo sexual, del que mucha gente de derechas está en contra, pero desde el cual las feministas también estamos muy en contra, porque nos han abierto a ese camino sin avisarnos de los peligros que existían si una mujer decide hacerse cargo de su sexualidad libremente en esta sociedad, por poner un ejemplo. Todo va al mismo... ¿Quieres decir que todo va al mismo embudo, Pedro? Es muy interesante lo que ha dicho Miriam, porque es verdad, y yo creo que hace bien en señalar que las categorías de izquierda y derecha que heredamos del gran paréntesis del 89 al 2008, hoy en día están siendo bastante atacadas en tanto en cuanto esa pluralidad de valores aparecen. Es decir, el ecologismo subyace una fuerte estructura de pensamiento conservador. En esta cuestión sobre el liberalismo sexual, que es una cuestión, yo creo que a abordar, sobre cómo está el nuevo desorden amoroso atacando bases de la creación de lazos afectivos, sentimentales, en base a una idea de libertad, ¿no? Ay, el nuevo desorden amoroso, qué gracioso ese término también. Bueno, pero ojo, el nuevo desorden amoroso a los dos lados de la trinchera, es decir, tanto en el lado de los conservadores como en el lado de los progresistas. Es decir, hay gente que está descubriendo
que esa idea, por ejemplo... que está un poco desordenada, sí. Bueno, y que quizá están aspirando a más orden y a instituciones que funcionaban. Y yo creo que Dani antes ha apuntado una cosa que yo me parece una aspiración dentro de la juventud absolutamente legítima, que es la aspiración a que mi voto o mi acción política transforme las cosas. Esta búsqueda de herramientas para transformar también está en la base del pensamiento de aquellos que dan la batalla cultural desde la derecha, que es, oye, yo aspiro a una derecha que represente mejor mis valores, mis intuiciones morales verdaderas, ¿no? Entonces, ahí va a haber alianzas sorprendentes entre quizá gente de la izquierda alternativa y gente de la derecha alternativa. ¿Qué momento crees que estamos viviendo ahora mismo, Marcos? ¿Estamos en este momento de dictadura progre y era de la cancelación o con ideas más conservadoras? O sea, por circular un poco sobre la idea que está comentando Pedro. Hombre, yo creo que de un tiempo a esta parte es evidente que tanto los medios de comunicación como las instituciones, digamos, detentan una ideología oficial o tienen una agenda política por la cual determinados valores o determinadas ideas han calado y han permeado más en la sociedad. Pero yo creo que estamos ya precisamente ante un momento de cambio por hilar con lo que comentaba antes, ¿no? La derecha, que tradicionalmente siempre había olido a oligarquía, a élite y demás, se empieza a percibir ya casi como un signo de rebeldía, ¿no? Casi de rebeldía ante el paradigma, ante la doxa dominante. ¿Acaso porque la historia, que es cíclica, nos enseña que las generaciones, aunque ahora mismo la doxa dominante cae del lado de la izquierda y pueda parecer o pueda llevar la impresión de que en este sentido lleva las de ganar en esta batalla, la especie humana puede nutrirse de ideología durante temporadas larguísimas, pero al final acaba hartándose. Suele pasar en generaciones alternas que se compensan unas a otras según sentencia el tiempo. Y bueno, parece que por lo pronto estamos asistiendo, como digo, a un cambio de paradigma que se evidencia precisamente en eso, en que la derecha por primera vez se ha rodeado de una aura de rebeldía que jamás había tenido, al menos en este país. Irune, no sé si querías apuntar antes algo, y también tenía Dani la mano levantada en una línea para cambiar de bloque antes de irnos a la cámara de eco. Que yo diría que sobre todo importante, batalla cultural y polarización no son lo mismo, aunque dentro de la batalla cultural evidentemente hay una polarización, y que yo creo que la idea que mejor refleja la batalla cultural, y esto también se da interbloques, que si queréis también luego lo hablamos, es la idea de que durante mucho tiempo hemos hablado solo de política pública, que es lo que decía Pedro, de si las pensiones se tienen que pagar de esta o esta manera, si tiene que ser pública o privada, y no hemos hablado de cuestiones culturales o morales, como puede ser pues, la memoria histórica en el caso de nuestro país, el ecologismo, el feminismo, el animalismo, el papel de la religión, ¿no? Y que yo creo que esto es una cosa que dentro de cada trinchera se le ha contestado al partido mayoritario incluso, ¿no? Porque esto es una acusación que Podemos le ha hecho al PSOE y que Vox le ha hecho al PP, ¿no? Dentro de cada trinchera, y me parece que esto es especialmente importante para entender la batalla cultural. Dani. Bueno, a mí me gustaría hacer varios apuntes de todo lo que habéis dicho. Creo que algo muy interesante que ha dicho Liz es lo de cómo Zapatero da un viraje de la izquierda hacia, digamos, intentar conquistar esa idea de lo cultural. Yo siempre he pensado, o sea, yo creo que uno de los grandes lastres de cómo entendemos la política en este país es que tenemos un profundo entendimiento de la política desde lo parlamentario, o sea, parece que todo tiene que regirse según las etiquetas parlamentarias, y son cosas que nos impiden ver, por ejemplo, que probablemente lo más cerca a Margaret Thatcher que hemos tenido en España ha sido Felipe González, porque solo porque hay una S de socialista en su partido, pues no puede tener esa orientación, ¿no? Yo creo que la política tiene que ser algo que, lo digo porque habéis comentado varias veces cosas de izquierdas, derechas, progres, conservadores. Para mí la política no cabe en un parlamento, porque delegar tu poder político en personas para que lo luchen por ti no tiene cabida, ¿no? Tú decías lo del voto, la importancia del voto. Yo formo parte de un sindicato porque yo creo que la política tiene que ser algo que se construya desde la base, no que se tenga que llevar a un parlamento para que lo discutan 4 personas. Para mí no tiene que ver con eso. Entonces, todo el rato hablamos de representantes políticos, de que si este partido en Arbola quede, que si Rocío Monasterio dice la próxima gilipollez que diga en el Parlamento, pero es que realmente la política se está jugando en la calle, no es lo que aparece constantemente en esa especie como de, ¿cómo decirlo?, como de torres de cristal que son los parlamentos. Instituciones liberales burguesas. Instituciones liberales burguesas. Correcto. Arquitectura liberal. Sí, o sea, entonces, vuelvo un poco a insistir en lo que he dicho antes. Para que exista una batalla cultural
la batalla cultural es la consecuencia de una batalla material, y la batalla material la estamos perdiendo. La llevamos perdiendo muchísimos años. Entonces ahora discutir... Por la falta de colectivización. Por la falta de organización colectiva. Entonces, discutir quién va a protagonizar la próxima serie de Netflix a mí me resulta irrelevante. Hombre, también porque las experiencias en las que se trató de superar el sistema... Un segundito, Pedro. A mí que me parece legítima, spoiler, salieron mal. En esa línea nos quedamos. Retomaremos este tema de la polarización y los populismos, que nos interesa mucho, pero no sin antes ver pues, lo que ha rescatado nuestra querida Mafer en redes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Gameplays. En esta ocasión venimos a hablar del término de batalla cultural. Nos referimos a esta lucha encarnizada entre izquierda y derecha que luchan un poco por regir las normas de nuestra sociedad. Y esta lucha la podemos ver prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, pero donde más la vemos es en redes sociales. Lo primero que tenemos por aquí es que efectivamente pues it's a thing, es decir, existe, porque las redes sociales afectan a la sociedad como conjunto, no son un mundo aparte, sino que reflejan un poco cómo somos de verdad. Y también nos ponen pues que sí existe, que estamos muy divididos también por la educación y el ambiente en el que nos encontramos cada uno. Y también nos ponen que efectivamente sí existe en el mundo real, pero que las redes son el principal campo de batalla. Lo segundo que hemos querido preguntar es, ok, ¿quién va ganando? Lo primero que nos ponen aquí es que en redes claramente el progreso. Tías chulísimas, mejores que los hombres. Period. Pero bueno, la verdad que la gente nos ha puesto de todo. Que va ganando la izquierda. Otra gente nos pone que existe un potente auge de la ultraderecha. Y ya para finalizar, hemos querido preguntar si consideran que en algún momento puede haber un cierto entendimiento entre algo más tradicional o algo más progresista. Y una vez más tenemos un montón de respuestas distintas y diversas. Hay gente que nos pone que no, que oye, que se va avanzando pero que no. Otras personas que nos ponen que obvio que sí, gente que nos pone también que debemos, y otras que nos ponen que sienten que cada vez hay más distancia y hay un odio grandísimo ante mejoras pues para todo el colectivo, ¿no? Y otra persona nos pone que sí, que desde luego que sí, pero que haría falta bajarse un poco de la nube de los privilegios y empatizar un poco. Con esta reflexión os dejo, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado un montón. Pues muchísimas gracias, Mafer, por esta recolecta que has hecho dentro de la pequeña colectividad digital, aunque sea. Yo quería lanzar una pregunta, quizá un poco, pues, no sé si Alice, y bueno, pues que opinéis todos un poco, si realmente pensáis que hay un acorralamiento social, mediático, incluso político del conservadurismo. Yo creo que en esto estaría de acuerdo con Vero. Creo que está aumentando la representación mediática, incluso con la constatación de que surgen medios propios por parte de una derecha que defiende de manera mucho más clara o mucho más estrictamente posiciones morales conservadoras o bastante conservadoras, ¿no? Y que esto evidentemente está correlacionado con el auge en la política parlamentaria, que sí, yo considero que tiene consecuencias, muy identificables con el auge de Vox y su entrada dentro de instituciones como puede ser ahora mismo gobiernos autonómicos en los que de repente está participando. Como el espacio mediático que se le otorga en una dinámica que puede parecerse a la que sucede con el primer Podemos, donde como Pablo Iglesias en televisiones da, y aquí se une con lo material, da visualizaciones, hace que la gente lo vea, aumenta la audiencia y por lo tanto da dinero, además de que se puede considerar en su momento, en 2013, cuando iba a esos platós, que lo que estaba haciendo era daño al Partido Socialista a nivel electoral, de presencia electoral, entonces se le da un hueco, se le da un espacio, se le da muchísima atención. Con esa atención que se presta sí que asistimos a que hay un auge de esas posiciones y sobre todo también lo asistimos porque desde ese momento que identificaba yo antes de hegemonía cultural o ideológica progresista, que es lo que permite también el auge del primer Podemos, ahora el péndulo de la ideología ha pasado a una posición mucho más conservadora. Y esto lo vemos también en cómo de repente desde voces aparentemente de izquierdas o voces que se propugnan como de izquierdas surgen pensamientos morales sobre distintos temas que son conservadores o que pueden llegar incluso a ser tradicionalistas. Cuando sucede esto, también esas etiquetas quedan algo caducas o al menos parcialmente caducas, pero también pasa simplemente porque hay una hegemonía de lo conservador, hay un pensamiento conservador que se va instalando y hay quien se adapta o hay quien entra dentro de esos nuevos marcos que se han planteado, ¿no? Y de repente desde la izquierda se hacen defensas no pluralistas, sino defensas tradicionalistas de cuestiones como la familia. Puede surgir izquierda que tome elementos reaccionarios y se acabe compadreando incluso con una parte de Vox o la extrema derecha en una connivencia de una parte
comunitarista de la extrema derecha, o sea, de repente este sincretismo se convierte en algo posible. Lo cual no quiere decir que sea algo nuevo, ¿no? En Estados Unidos, en los 90 ya se dan debates entre liberales y comunitaristas, y esas posiciones no son exactamente posiciones de izquierda ni de derecha, ¿no? Sino que es una cosa más complicada. No es algo nuevo, pero en el momento actual sí que asistimos, y yo creo que lo hemos analizado ya en la mesa, a un auge de lo conservador. En ese sentido, Míriam, con este acorralamiento, por así decir, social o mediático, ¿creéis que, tanto que se ha comentado, lo verdaderamente revolucionario es ser conservador y enfrentarse al mundo moderno? No lo creo. De hecho, por lo que antes estaba diciendo en la mesa de que había posiciones de izquierdas y de derechas que podían confluir, efectivamente, quiero decir, pueden confluir en tanto al cambio progresista que queremos hacer, de conseguir derechos civiles para ciertas minorías, y pueden confluir en tanto en cuanto hay gran parte de la izquierda y de la derecha que tiene un gran pavor por perder sus privilegios y que piensa que porque haya parte de la ciudadanía que consiga ciertos derechos identitarios, que no solo son identitarios, sino son materiales en su profundidad, porque la violencia es puramente material y no creo que no tenga que estar en guerra el conseguir derechos identitarios y materiales, sino que tiene que ser una unión. Esta gente que lucha contra esto piensa que va a perder sus derechos porque otras personas los adquieran. No vas a perder tus derechos, vas a perder tus privilegios que hacen que otras personas vivan en condiciones paupérrimas, que vayas a mantener un poder sobre estas personas. Eso es lo único que pedimos. Y no hablamos en los mismos términos. Cuando hablamos, por ejemplo, antes de confluir en el conservadurismo, no hablamos en los mismos términos. Yo no quiero mantener las mismas instituciones antiguas. Yo quiero buscar nuevos valores sólidos, porque es verdad que la liquidez solo nos lleva al error. ¿No? Tenemos que buscar valores sólidos, que no instituciones sólidas, valores sólidos que pueden partir del feminismo, como son la empatía, la escucha, los cuidados, etc. Sí, es posible, más que nada por un poco la interpelación. Yo sí creo, Ana Iris, ¿no? Delante del presidente del gobierno, con un bombo de 7 meses, diciendo: yo quiero trabajo estable, quiero estabilidad sentimental, quiero una pareja estable y quiero ser madre. Y hubo una reacción de una izquierda posmaterialista, vamos a decirlo así, o de una nueva izquierda que se había consolidado a lo largo de los últimos años alrededor de unos nuevos valores de izquierda urbana, muy individualista, hay que decirlo, afirmada a través de unos modelos de vida en donde, por ejemplo, el consumo o la manera de consumir se ponía por encima de cualquier otro rasgo de acción colectiva, por ejemplo, del sindicalismo. O sea, la nueva izquierda ha renunciado totalmente a la protección del trabajador. Es una cosa bastante llamativa. Claro, esos abandonos progresivos en favor de un sistema de valores y de una proyección política generada en unos entornos muy pequeñitos de alta capacidad de producción cultural, ¿qué es lo que ha pasado? Se consolidó una nueva izquierda alrededor de guionistas de cine, periodistas, académicos de ciencias sociales, que tenían vidas muy particulares que no representaban al 95% del país. Y una parte de lo que está pasando hoy con esa especie de nuevos valores conservadores y de reacción conservadora es que, por ejemplo, hay una sociología agraria, rural, que se ordena quizá alrededor de una escopeta, del diésel, de un tractor, de acudir a la parroquia, de una moral sexual conservadora, que dice: oye, yo es que quiero verme representado en la conversación pública. Y entonces se ordenan, se organizan, y como esa nueva izquierda ha perdido capacidad de representación, pues evidentemente, yo creo que hace unos pocos días salió un gran análisis en el PSOE que decía: se están dando cuenta de que el voto de izquierdas en los territorios rurales está perdiendo tracción. Esto no es nada nuevo, ha pasado en Francia, ha pasado en otros territorios de Europa, y es que simplemente hay un voto postindustrial que, en parte porque hay una izquierda con unos nuevos valores que desprecia bastante a su votante, y hay que decirlo, que desprecia a su votante y que desprecia esos modelos de vida,
ha permitido la oportunidad de que haya otra gente que se enorgullezca de eso y diga, oiga, mire, yo quiero representar esto. Para que podamos intervenir todos, voy a lanzar, antes de, o sea, a propósito de lo que tú estabas diciendo, un poco a Dani Irune, si es una defensa de valores que se tiene que mantener esta batalla cultural, un poco en reacción a ciertos derechos civiles. Pero es que yo creo que seguimos debatiendo sobre si es posible efectivamente alcanzar esos derechos civiles sin entender que vivimos en un sistema capitalista. Entonces es que al final, mientras no cambiemos de raíz el funcionamiento de un... O sea, pensamos que toda esa mezcla de discriminaciones y privilegios las podemos combatir desde la trinchera de lo cultural, pero es que si no atacamos la madre de todos los privilegios, que es la propiedad privada, nunca vamos a poder alcanzar en algún momento... O sea, al final todas las discriminaciones son una degeneración de esa idea. Entonces, capitalista en mi opinión. Pero hombre, mejorar las condiciones de los trabajadores... Mejorar las condiciones... Yo no digo que renuncies a tu sueño, pero puedes mejorar. A mí, por ejemplo, me da igual que me suban o sea, que me hagan una ley para que me suban el salario, si luego me va a subir a la vez el precio de los productos. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Al final, la sociedad está cómoda o sea, no podemos ignorar que la sociedad está cómoda con que existan ciertas personas, tanto de minorías como de grupos sociales, encajetadas en una sociedad jerárquica. Mientras sigamos teniendo una sociedad jerárquica, vamos a seguir teniendo estas discusiones infinitamente. Porque van a seguir existiendo privilegios, discriminaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí, luego, ¿es una batalla cultural realmente? Pensamos, bueno, responsabilizarnos de la idea de la batalla cultural es un alivio frente a la idea de que no podemos de no poder organizarnos. Cambiarlos. A ver, hay una parte de esto, y compartiendo una parte de la crítica anticapitalista, pero me parece que es un recurso demasiado fácil cuando se plantean debates sobre derechos civiles o debates sobre temas culturales, cambiar la hoja y decir no, porque al final toda la opresión del problema es el capitalismo y si no acabamos con el capitalismo no conseguimos nada, ¿no? O sea, se pueden conseguir derechos civiles dentro del capitalismo y de hecho el hecho de que se puedan conseguir es precisamente un marco que hace que ciertas minorías no vayan necesariamente a ser siempre de izquierdas o no vayan necesariamente a ser siempre revolucionarias. Pero ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Es que también estamos aquí hablando en unos términos que digo, ya no entiendo, pero a ver, déjame terminar en... Solo existen en democracias liberales. Ya, bueno, yo iba a decir que puestos a comparar... En fin, para terminar con esto, decía otra cosa que quería comentar sobre lo de que ha dicho Pedro antes de esto. Más allá del marco de izquierda o derecha, es muy fácil asumir que, por ejemplo, el hecho de que una mujer pueda votar o pueda abrirse una cuenta bancaria es un derecho civil conseguido dentro del capitalismo. Y eso es algo que impacta radicalmente la vida de esa mujer, por más que no se haya conseguido abolir el capitalismo. Y segundo, con ello, y dentro de lo político, y por eso también tiene cierto sentido la democracia, o sea, tiene sentido la dinámica parlamentarista, el hecho está en que tú necesitas, para la abolición de un sistema, sea este el capitalista, sea este cual sea, que la voluntad de una mayoría o que la voluntad de la gente que tiene poder político, y yo quiero establecer una distinción entre la política y lo político, necesitas que esa gente mayoritariamente quiera acabar con el sistema. Y tenemos que darnos de bruces con la realidad de que en España, en Europa, también por condiciones geopolíticas, por condiciones socioeconómicas, la mayoría de la gente no está por la labor de acabar con el capitalismo o no está por la labor de organizarse y no simplemente... ¿Y cómo explicas entonces que hace 80 años sí que lo fuera en España? Hace 80 años estábamos en una situación... Sí, pero quiero decir, o sea, porque hablas como si fuera una cuestión geopolítica, ¿no? De lo que pasa en España, pero... Hombre, porque la situación geopolítica española de ahora con la Unión Europea no es la misma que hace 80 años. Vale, porque has hablado como de España como si fuera imposible que eso pasara, y pasó. ¿Pasó dónde? Bueno, hace 80 años estamos la dictadura. ¿Dónde está la mayoría de la población en España dispuesta a acabar con el capitalismo a la Revolución Armada hace 80 años? ¿En la Revolución Española? ¿En la? Revolución Española, 19 de julio de 1936. Pero ahí no había una revolución armada para acabar con el capitalismo. Hubo una revolución armada que terminó con el golpe de Estado de Franco. Y se hicieron revoluciones, se colectivizaron. De hecho, se abolió el dinero en muchísimos territorios de España. Es que es verdad. Vale, pero Marcos, es que tenía la mano levantada y si no, no le doy opción. Sí, muchas gracias. Marcos, yo sé que tú querrías estar aquí. Me encantaría. Pero bueno, para la próxima. En relación a mí me ha parecido muy interesante la analogía que hacía Liz, ¿no? La del péndulo, para explicar el porqué de esta reacción. Yo de todas maneras no hablaría de un auge del conservadurismo, ni mucho menos, y le pondría dos pegas a esa etiqueta. En primer lugar, hay muchas personas dentro de esta reacción que consideran que ni siquiera hay nada que conservar ya, por cuanto ha permeado tanto la ideología izquierdista en la doxa dominante. Y en segundo lugar,
porque hay muchos personajes dentro de esta reacción que no se pueden enmarcar en absoluto dentro de los paradigmas conservadores, como pueden ser Anaïs Simón, Hasselpar, es decir, lo que consideramos los rojipardos, ¿no? Por lo tanto, consideraría, yo creo, más pulcro hablar de tradicionalistas, de reaccionarios, incluso si lo queremos, pero de todos modos no veo en ellos una intención de sustituir unos valores por otros, como se ha tratado bueno, como se ha puesto ahí encima de la mesa, ni mucho menos, sino que simplemente nadie está reivindicando que ciertas ideas pasen a ser defendidas por las instituciones o que pasen a ser adoptadas por las grandes corporaciones, sino que simplemente que los izquierdistas pues, que no invadan todo el espacio público con sus cosas, ¿no? Y que nos permitan a cada uno, faltaría más, en la intimidad de nuestros valores pequeñitos, de nuestras casas, de nuestras iglesias, aunque sean muy acurrucados, pues educar a nuestros hijos en los valores que consideremos oportunos sin que esté el Estado, sin que esté la nueva moral de la progresividad pues, dictándonos qué debemos pensar. Bueno, ¿cómo es la precariedad, Irune, que trabajar en dos periódicos te lleva a tener que escribir los artículos aquí mismo? Porque es que, vamos, no paras de escribir, Irune. Es tremendo, es tremenda. La era hipermoderna, ¿eh? Qué miedo. Tengo una memoria de pez, entonces yo me puedo olvidar a los 30 segundos de lo que se me ha ocurrido. Y si no lo apunto... Por favor, dinos. No, yo iba a decir que me parece interesante, porque ha salido aquí Podemos, Vox, tal, que mucha gente cree que Vox y Podemos no son la causa de la polarización, ¿no? Cuando lo que realmente hemos visto en los últimos años, sobre todo quienes lo han estudiado, es que son la consecuencia de la polarización, ¿no? Y yo diría que surgen por dos motivos. Por un lado, lo que decía Pedro, una sociología muy concreta que no se ve representada, y por otro lado, y para hablar de la otra trinchera, ¿no? Y a ponernos aquí a discutir si es así o no, una contestación que se da a cada uno de los mayoritarios del bloque, y la contestación en el bloque de la derecha es, y yo creo que de esto podemos estar más o menos todos de acuerdo, el PP cuando gobierna abandona los valores que se suponía que tradicionalmente tenía que defender la derecha o el conservadurismo tradicional. El último de ellos es, además, estrepitoso, el tema del aborto, ¿no? Tú llevas en el programa una reforma del aborto, la escribes, tal, y dentro de tu propio partido te la tumban. Y no solamente el PP, yo pondría el ejemplo, en Francia, Marine Le Pen diciendo el matrimonio igualitario no lo vamos a tocar. Efectivamente, pero es que no solo el tema del aborto, ¿no? Aquí está pues, el tema de la memoria histórica, ¿no? Vemos que Castilla y León, gobernada por el PP, tenía una ley de memoria histórica, y eso es el señalamiento de Vox al PP, pero el tema del feminismo es otro. O sea, el PP hace, no sé si 10 años, hablaba de violencia intrafamiliar, estaba muy mal el tema de la violencia de género, la ley contra la violencia de género era una cosa horrible, y ahora lo ha asumido totalmente dentro de su discurso, en este caso no solo el PP, también Ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, ahí, más allá de que te pueda parecer bien o mal que se hayan hecho esas renuncias, ¿no? Pero yo creo que Vox en ese sentido es la respuesta claramente a esas renuncias, y Podemos es la respuesta a muchas renuncias del PSOE en su momento, ¿no? Claro. Vamos a aprovechar esta cuña para dar paso a Grey Trash, y a la vuelta vamos a hablar un poquito, pues para cerrar este maravilloso debate, pues de la autocrítica, el clasismo de la izquierda, la necesidad de la derecha de actualizarse y, bueno, pues el futuro político de España. Poco a poco este inofensivo personaje de cómic comenzó a usarse como meme para atacar y ofender a otras personas en foros o redes, siendo tan popular que al final la imagen de la rana verde quedaba vinculada siempre a algo ofensivo. Hola compañeros, lo personal es político y todo tiene relación, lo que está pasando en el planeta, todo, el calentamiento global, el capitalismo que está matando... Que no me gusta, que Pablo Iglesias por el chalet de este programa de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay. Vamos a traer una botella gigantesca y llevemos a cabo ejercicios de inseminación colectiva. ¿Inseminación colectiva?
Hola, queridas, de vuelta, ¿cómo estamos? Por aquí, Marcos, yo quería empezar contigo esta ronda de autocrítica y precisamente preguntarte si tú crees que se van a poder conciliar, bueno, pues los dos mundos, ¿no? O sea, el mundo conservador y el progresista en esta negociación tan calurosa. Deberían. O sea, yo creo que a donde deberíamos aspirar es a rehabilitar las condiciones de posibilidad de un relato común, ¿no? Y en esto tienen, bueno, esto está en manos principalmente de los actores políticos que harían bien en atajar la fractura social y en no acrecentarla. Y para ese propósito no parece que la retórica que emplea ahora mismo tanto la izquierda como la derecha de demonización del otro, incluso negando un poco el principio de intelectualidad socrático, ¿no? Es decir, la izquierda le atribuye a la derecha la voluntad de hacer el mal, o sea, una cosa que es absolutamente contraria a cualquier principio político, y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar un poco un modelo de debate público en el que para empezar asumamos ese apriorismo necesario, que es que todos buscamos el bien común de la sociedad. Dani, antes decías tú que claro, que hay un momento de desconexión respecto de este tipo de debates y precisamente yo te quería preguntar, ¿crees que efectivamente esta batalla cultural o este debate de la izquierda pertenece a la gente o solamente a una élite de nivel socioeconómico acomodado, privilegiado? Bueno, yo siento que siempre decimos que la educación se hizo pública en España, pero eso no quiere decir que sea popularizado. Yo creo que el lenguaje académico muchas veces, yo lo entiendo en ciertos contextos, pues por ejemplo como puede ser pues, un debate que se da entre personas formadas. O sea, yo no tengo ninguna carrera de políticas ni nada, pero entiendo que aquí, pues por ejemplo hay ciertos términos, nunca he leído a Gramsci, entonces tampoco sé muy bien, me pierdo un poco ahí, pero sí que creo que lo académico no vale para la realidad. O sea, lo académico se queda inservible para la realidad muchas veces, porque esa desconexión que yo siento muchas veces en lo que llamamos la izquierda, que yo insisto en que son etiquetas que veo completamente vaporosas, pero lo que llamamos la izquierda viene en parte de que hay una izquierda que se ha entregado al academicismo y a una especie de juego retórico que solo entienden entre ellos, y al final se ha perdido el pulso en la calle en gran parte por eso, ¿no? Porque la gente, y no es que la gente sea tonta, nada ni de coña, ¿no? La gente no es que sea idiota ni nada por el estilo, sino que hemos perdido la capacidad de crear lo que decía un poco en realidad Marcos, ¿no? Un discurso común. Y para mí ese discurso es la ideología. Eso es no lo que discutíamos entre la política y lo político, ¿no? Lo que pasa en los parlamentos o lo que se puede dar en una esfera de académicos y lo que pasa en la calle, realmente. Irune, ¿piensas que la derecha ha aprovechado un poco esa desconexión de la izquierda con sus bases? Sí, yo creo que probablemente, ¿no? O sea, como decía, y esto lo ha dicho muy bien Pedro, o sea, pero vamos, el voto, digamos, tradicionalmente obrero a la izquierda en España hace ya mucho tiempo que se rompió, y se rompe con el primer gobierno de Aznar. Aznar lo vota muchísima gente que tradicionalmente había votado al PSOE, y en España en ese sentido, y de ahí viene el surgimiento de los dos partidos minoritarios de los dos bloques, precisamente, porque hay una especie de convergencia de posturas entre los dos grandes partidos, ¿no? Y quizá, efectivamente, es donde, por un lado, Podemos aprovechó esa desconexión que tradicionalmente había tenido el PP con sus votantes conservadores, ¿no? O sea, Podemos y el PSOE con sus votantes, pues en la línea un poco de lo que comenta Dani, y Vox por el lado del PP con la desconexión de los votantes conservadores. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo aquí? Para solucionar esto, ¿no? Porque ya que pedías una autocrítica y ver cómo podemos solucionar, es que yo creo que para hablar, y creo que también lo estaba comentando Marcos en cierta medida, tenemos que renunciar a vetos de partida. Y yo creo que ese es el problema, que no estamos ahí. No estamos en renunciar a vetos de partida, ¿no? O sea, estamos con los cordones sanitarios, en que con no sé quién no se puede pactar, porque tú has pactado con tu extremo o con los independentistas o con no sé quién, y entonces yo puedo pactar con mi extremo o con quien sea. Y claro, mientras esto
queramos o no, lo que hace es retroalimentar un problema que es mucho mayor que la polarización entre partidos, que es el tema que se ha comentado de la polarización afectiva, ¿no? Que son los sentimientos que nosotros tenemos hacia aquellos que tienen ideas parecidas a las nuestras opuestas, ¿no? Y en España, en los últimos años, ha aumentado muchísimo el rechazo entre personas que tienen ideas opuestas y el afecto entre personas que tienen ideas parecidas, ¿no? Es la típica pregunta de ¿confiarías en alguien que es de derechas? Le preguntan a alguien de izquierdas, ¿no? Y ya de partida no. Entonces, claro, eso lo hace todo muy difícil. Si no empezamos a tender puentes y a ver que, como decía Pedro, que todas las ideas tienen que tener la legitimidad de poderse discutir en el espacio público, ahí tenemos un problema muy gordo, porque no vamos a salir de nuestra trinchera. Miriam, ¿crees que la derecha conservadora es responsable de los mensajes de odio? Creo que una parte sí. Y eso se ha visto en la cantidad de bulos que se han enviado y que a la derecha le vienen políticamente muy bien. Obviamente en las redes sociales eso está pasando, ¿no? Hay una gran cantidad de youtubers, de streamers que lanzan unos mensajes que sostiene la extrema derecha institucionalmente, pero llevados al extremo, ¿no? Estos streamers, estos youtubers que llamamos, desde algunos creadores de contenido llamamos monetizadores del odio, porque lo hacen es exagerar los discursos, llevarlos precisamente a donde Marcos estaba diciendo que no queríamos llegar, que era a tender puentes, porque esos discursos no llevan a ningún lado. El exponer a personas, ridiculizarlas por su ideología, en vez de tender puentes, en vez de tender debates, en vez de escucharnos, en vez de tener, repito, mayor empatía en el debate político. Obviamente que el espacio político es un espacio de conflicto, estamos de acuerdo, pero dentro del conflicto se puede tratar la política de una manera más empática. ¿Crees, Pedro, que la derecha debería renunciar a ciertos valores o renunciar a ciertas ideas incompatibles con el rumbo que está siguiendo actualmente el mundo occidental? No, para nada, al revés. Debe afirmar con fuerza aquello en lo que cree que está lo bueno, lo bello, lo verdadero. ¿Dónde está su moral, ¿no? Es decir, yo creo que el error ha sido acostumbrar a la gente a que haya una parte de la gente que no exprese su verdadero ser. Si algo hemos aprendido en el siglo XX es que es bueno que haya una pluralidad de voces, que el terreno de lo común en Occidente se construye permitiendo al otro siempre hablar, es decir, el otro siempre debe tener derecho a hablar, y eso está en los fundamentales de nuestra manera de vivir en la comunidad moral, es decir, nosotros no entendemos como algo bien ordenado eso en Asia o en China, sí, pero en nuestras comunidades morales occidentales, en la orilla norte del Mediterráneo, entendemos que todo el mundo tiene derecho a hablar. Como llevamos muchas décadas no ejerciendo ese derecho y perdiéndolo, porque todo derecho que no se ejerce se pierde, ahora lo que hay es un poco de movimiento. Y hay gente sorprendida pues porque haya católicos, ¿no? Es que hay gente católica, ¿no? O hay gente que le gustan los toros, ¿no? Pero es bueno que la gente se acostumbre a ver esa pluralidad de modelos, como la gente más conservadora nos hemos acostumbrado a ver gente antisistema, anticapitalista, y eso no es malo, eso es bueno. Y para el terreno de lo común siempre está lo prepolítico. ¿Y dónde está lo prepolítico? Que todos somos padres, madres, amigos, vecinos, hermanos, la familia, los lazos verdaderos de amistad que pueden surgir en lo prepolítico, que siempre es lo más importante, como feminazi que soy. ¿Crees que Lis se acabará imponiendo una hegemonía a la otra en términos de moral? Claro, esto era una cuestión, de hecho, en la que ya estaba pensando también antes de la discusión con Dani, ¿no? Y es que para mí una problemática en algunas ideologías o en algunos pensamientos políticos, en algunas acciones políticas, es que también por una herencia que yo identifico, no solamente de cierto pensamiento en parte marxista o de izquierda, sino también de un pensamiento cristiano, y un pensamiento de cristianas, que concibe que es posible que en el Apocalipsis, visto bien, se resuelvan todos los conflictos y baje al mundo la ciudad santa que tendría que estar en los cielos, parece que hay visiones políticas que consideran que es posible acabar con el conflicto y que es posible acabar con la pluralidad de actores dentro de ese conflicto, ¿no? Yo, en mi concepción, que también es pluralista, creo que ese conflicto no puede agotarse, o que ese conflicto no va a agotarse, y que esto no es necesariamente algo negativo, ¿no? También pensaba, escuchando esto de la decisión de la izquierda por academicismos, creo que no.
Creo que no es eso lo que ha sucedido. Es decir, al menos el discurso del primer Podemos, precisamente si se le ha identificado como un populismo, si la estrategia o la hoja de ruta era cierto populismo, era porque los actores de Podemos no salían a los mítines a hablar de Gramsci. No se ponían en los mítines a hablar de hegemonía. Aquí esto es un debate y en el debate pueden aparecer referencias teóricas, pero tú en un mítin no vas a hablar de eso porque el objetivo no es estar discutiendo en un debate o no es teorizar. El objetivo es convencer, seducir y utilizar estrategias retóricas y estrategias argumentativas para seducir y para seducir también a quienes pueden ser tus votantes, a quienes podrían serlo. Representarlos, y con ello se consigue algo. O sea, para mí los problemas de que ahora haya una deserción de parte de ese votante no son esos, tienen más que ver con la decepción inevitable que sucede una vez entras en un gobierno de coalición con el PSOE y todas las medidas que tu partido tiene en el programa no puede realizarlas. No puede realizarlas porque la voz cantante no la lleva él, porque se convierte en una cosa a la que no puede acceder y de repente se institucionaliza, es decir, un voto que era parcialmente un voto protesta acaba siendo un voto institucionalizado porque está en el gobierno y pierde buena parte de su encanto, seducción por ello, y por eso la derecha, incluso una ultraderecha, puede de golpe parecer rebelde o punky o sexy porque no ha gobernado, porque dice que va a hacer todas otras cosas, todavía no ha podido hacerlas y no ha gobernado, no ha accedido a las instituciones. Lo que vemos ahora es que, por ejemplo, la retórica para mí, y sí que es una retórica tóxica, de la alerta antifascista, lo que para mí cristaliza es una impotencia de la izquierda alternativa para plantear un modelo y para plantear un proyecto, ¿no? En el primer Podemos también en algunas partes incluso había valores tradicionalmente de derechas o conceptos tradicionalmente de derechas que eran reapropiados y reutilizados en una articulación de izquierdas. Se hablaba de orden. Se hablaba de otra manera de ordenar la sociedad. Se podía hablar de libertad de una manera que no fuera la libertad de la derecha. Se hablaba de patria, se proponían modelos alternativos. Y lo que pasa, el agotamiento, es que una vez lo poco que te queda es la gestión de unos cuantos ministerios o unas cuantas instituciones, es muy difícil, primero, articular un proyecto de país alternativo, articular un proyecto que represente otra cosa que aquello que está gobernando y que encima está gobernando con toda una serie de renuncias, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez, con el tema de la luz, ha sido menos ambicioso que gobernantes europeos liberales, como puede ser Macron, y eso ya es una renuncia bastante enorme. También hay una cosa, y lo digo con toda la carga, porque Marcos antes lo ha pasado por encima, y en referencia a esto de la luz, claro, cuando tú te alineas con el poder y de repente vienen en tu rescate el Banco Santander, Ana Patricia Botín, a defender la diversidad, la sostenibilidad, la causa climática, lo LGTB, claro, pierdes mucha parte de lo cool. Es decir, oiga, si sale Ana Patricia Botín diciéndote baja a 17 grados la calefacción, hombre, pues eres un parguela. O sea, no se me explica. O sea, ya no estás en la calle, ¿no? O sea, ya no estás en lo duro. Estás plenamente en el mainstream, en lo que está diciendo todo el mundo y en la representación del poder sistémico. Y es lo que desactiva ese tipo de partidos, ¿eh? Claro. Vamos a ver. Sí, claro, la llegada a las instituciones que les decía. Con Vox va... Bueno, de hecho... La revolución feminista hubo un momento, y lo digo con todo el afecto, la revolución feminista hubo un momento que planteaba convertir en ilegales a los viejos verdes, ¿no? Y era una cosa curiosísima, porque yo decía, van a salir furgonetas de la poli a detener a viejos por lanzar piropos. Y esta es la causa, ¿no? Pero claro, es que el poder debilita mucho la ensoñación de lo que se dice en las calles. Para proceder muy rápido a esto. Vale, en una línea que también quería decir algo Dani, y tenemos que ir cerrando el programa, chiquillos. Venga, primero lo que dices tú. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con Syriza en Grecia? Sí, claro que me acuerdo. Es que para mí es la prueba irrefutable de que puedes tener el control absoluto de No tenía el control absoluto, estaba sometido a la Unión Europea. Claro, porque como lo estamos nosotros. Entonces, al final, a mí todo el juego de los partidos, lo que bien hay que decir es que a mí todo el juego de los partidos me parece genial, pero es que en el fondo descubrimos que vas a llegar a la conclusión de que hay que coger un arma y romper el sistema. Eso probablemente sería lo que a ti te gustaría que yo dijera, pero no lo voy a decir. O sea, lo que estoy diciendo... ¿Cuál es el método de Lo que estoy diciendo con esto es que está bien pues, excusar ciertas cuestiones que ha tenido el gobierno más progresista desde Atapuerca, pero es que la realidad es que
vivimos en un sistema que está controlado por intereses empresariales. Hasta que no devolvamos esos intereses a la gente, que es una cuestión de necesidades. Tú hablas mucho de la familia. ¿Vale? La familia, pues es fácil construir un discurso desde la nostalgia de que la familia ha sido olvidada y podemos echarle la culpa a cualquier actor social actual. Al capitalismo, por ejemplo. Claro, pero es que igual estamos de acuerdo en eso. Yo sé que estamos de acuerdo en esto, pero lo importante es que hay que traerlo en esta mesa. Es que aquí estamos hablando de Vox, de la última cosa que ha dicho quien sea, pero el problema es que vivimos condicionados constantemente por un sistema económico que nos convierte en individuos y en clientes. La familia es un refugio. Y la familia es precapitalista y prepolítica. Hay alguna que también es una empresa, perdón que os diga. Ante eso, cualquier tipo de organización social es una respuesta, obviamente. Dani, esto era una interrupción ya para pasar a la ronda final, perdóname, es que no quería yo ser... No quería decir lo que decía. Hombre, no quería yo aquí prenderos fuego a todos con mechero, pero me va a tocar. Bueno, vamos a hacer, si os parece bien, unas pequeñas reflexiones finales, unas líneas que os haya quedado por decir, alguna reivindicación. Intentemos ser sucintos porque ya vamos un poco pasados de tiempo. Yo ya sabía que de las 75 preguntas que yo tenía preparadas, pues solamente nos iban a dar para 10, pero os agradezco mucho la concisión en esta ronda final. Irune. Pues yo voy a dejar encima de la mesa un aspecto en el que creo que podemos llegar a ponernos de acuerdo. ¿Los 4? Sí. No, los 6, que también está Marco. Los 6, perdón, los 7. Ay, inclusive. Claro, Ana y los 7. Y a los cámaras. ¿Ves? Hombre, y los taxis. Todo el mundo. Ana Obregón. ¿Estamos todos de acuerdo? Ana Obregón sí. Pues ya está. Bueno, y la cuestión es que yo creo que es muy relevante intentar recuperar esas instituciones prepolíticas, esas instituciones comunitarias, que son la familia, que son la comunidad pequeña, la comunidad de vecinos, el pueblo al que uno se va los fines de semana, ¿no? Y el que uno se autoorganiza. La asamblea de barrio. Y genera cuestiones como los bancos del tiempo, por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo en lo que muchos podemos estar de acuerdo, que tiene un valor. Y que no solo tiene un valor, sino que además es un refugio. Y es un refugio cuando hay malos tiempos, ¿no? Porque evidentemente las redes de ayuda nos ayudan, pero también es un refugio para lo que tú, por ejemplo, las cuestiones que tú criticas, ¿no? Es un refugio para, digamos, no... o para quitarle al Estado parte, ¿no?, de su poder sobre nuestras vidas, ¿no? Porque intentamos que, o por lo menos porque esos espacios son espacios normalmente autogestionados y que surgen de abajo arriba. La verdad que sí, puto Estado. Llevaba queriendo decirlo un rato. Dani. Bueno, yo creo que por todo lo que hemos hablado, o sea, yo creo que nos merecemos algo mucho más ambicioso que un trending topic, que, yo qué sé, que discutir o pegarnos por ver quién tiene mayor presencia en las series de Netflix, en HBO o cualquier tipo de disputa que ataña a cosas de la cultura, porque estamos inscritos dentro de una cultura mercantil. Entonces, si no sabemos salir de eso, si no sabemos entender que todo movimiento cultural en la etapa del neoliberalismo en la que estamos está plenamente condicionado por los deseos del mercado, lo único que estamos haciendo al final es ponerle enmiendas a un sistema que ya sabemos que está mal. No estamos cometiendo el mismo error que cometió la generación de nuestros padres. Entonces, pues yo qué sé, podemos aquí seguir discutiendo cuestiones de la batalla cultural y que dentro de 20 años los adolescentes del mañana hereden el espectáculo del mundo que no pudimos cambiar y nos enseñen cuáles son las nuevas opresiones o los nuevos privilegios del mañana. O podemos organizarnos para intentar plantar resistencia y transformar la realidad. Yo es lo que siempre digo, siempre vengo aquí y digo lo mismo, pero es verdad. Hay miles de asambleas, de colectivos, de sindicatos, donde la organización es un arma, complaciendo a Pedro. Entonces, yo simplemente digo que no hay que conformarse con las migajas, no hay que conformarse con un trozo del pastel, hay que tomar la pastelería, ese es el punto. Y vestidas de chulapas, que también nos gusta un poco, el madricentrismo, cariño, claro que sí. Venga, Marcos. Bueno, a modo de conclusión, y aunque en el fondo estaremos de acuerdo, quizá en la forma no, yo voy a reivindicar precisamente la guerra cultural, renunciando a ciertos maximalismos y a la demonización del otro, como incidía antes, precisamente para la construcción de un espacio plural del que ahora mismo no gozamos. Un espacio público plural, y digo plural, no neutral, porque precisamente la neutralidad del espacio público es lo que ha permitido el auge de los populismos a uno y otro lado que ha generado precisamente la polarización de la que ahora tanto nos quejamos. Es decir, yo creo que es necesario superar el paradigma actual,
prepararse para los tiempos postliberales y reflexionar juntos para encontrar virtudes cívicas y morales en la que podamos, sobre las cuales podamos construir juntos la sociedad, que estoy seguro de que podemos llegar a esos apriorismos. Marcos, pues pon fecha, hora y lugar y vamos a cambiar el mundo. Es que, Cari, es que cuando quieras. Algún día tendremos que empezar. Dispuesto. Yo también. Miriam. Hoy mismo. Joder, Marcos, por favor. Hoy mismo, ¿eh? Un café primero. Miriam. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa. Creo que la organización colectiva es fundamental. Es algo que sí que realmente echamos de menos igual de antes. Eso igual es lo único que igual puedo añorar de nuestros padres y de lo que había antes. Porque sí que es verdad que en las instituciones pasadas ocurrían muchas cosas, como por ejemplo que se basaban en parte eran sostenidas por la violencia que se ejercía con las mujeres, ¿no? Las instituciones como la familia en muchas ocasiones se han sostenido en base a la violencia y el silencio de las mujeres. Esto hay que decirlo alto y claro, porque si queremos una familia, queremos una nueva familia en la que realmente se respeten los derechos civiles de todas las personas y no solo de unas pocas. Queremos que se abandonen esos privilegios, que se entierren esos relatos de poder y de sumisión hacia ciertas personas y que obtengamos derechos civiles y que estos derechos civiles no estén peleados con los derechos materiales, porque sí que es verdad, y estoy muy de acuerdo con Dani, en que muchas veces nos enzarzamos en esta batalla cultural, pero estamos olvidando que detrás lo que hay es una gran precariedad, hay una gran incertidumbre económica, un futuro totalmente incierto para la juventud, y esto es realmente de lo que, por ejemplo, deberíamos hablar. No sé qué nos quieren vender a lo mejor desde la derecha o desde algunas derechas de que son ellos quienes precisamente van a cuidar o van a defender los derechos de los trabajadores cuando precisamente en sus programas van ligados al liberalismo. Fueron ligados a la socialdemocracia en su momento cuando hizo que levantara su sistema y ahora quieren desligarse de esos resquicios de socialdemocracia y quedarse solo con el liberalismo. Somos sentimientos y tenemos personas. Pedro. Yo creo que, como bien decía Marcos, estamos en un momento posliberal, en donde hay un nuevo pacto social que hay que parir, que ese pacto social, que en el tiempo anterior era libertad individual y bienestar económico, está sustancialmente roto para, sobre todo, las generaciones que vienen posterior a la gran recesión. Creo que esas generaciones tienen todas que aprender a hablar en un espacio plural y creo que para aprender a hablar bien y no vivir en torno a una visión anti todo, sino a una visión propositiva, es bueno nutrirse de relaciones, de lazos que no pasen ni por el mercado ni por el Estado. Relaciones, lazos, anclajes que no tengan que estar intermediados por los intereses del mercado o que no tengan que estar intermediados por los intereses del poder, ¿no? Y del poder entendido en el sentido de cómo se ejerce hoy la política, ¿no? Creo que hay una tercera órbita, ha salido aquí varias veces denominada, donde esas relaciones de amistad, de camaradería, de alianza, de cooperación en torno a una visión moral de la realidad son las que deben nutrir el nuevo pacto social. Y para que eso salga bien, tiene todo el mundo que aspirar a máximos, y lo digo así, todo el mundo, nos tenemos que acostumbrar a convivir en un mundo donde todo el mundo vuelva a aspirar a todo, y donde todo el mundo se acostumbre a que no estamos todos de acuerdo. Y que es bueno que no estemos todos de acuerdo, porque la conversación en nuestras sociedades se articula precisamente en torno a esa discrepancia sobre la visión moral. Así que, de acuerdo con Marcos, de volver a una ética de las virtudes, a volver a hablar de la moral y, sobre todo, a pactar de nuevo, sobre todo con los jóvenes, ese nuevo acuerdo social. Y a leer mucho San Agustín, porque bien, eso lo decía. Bien. Y a Santo Tomás. Oye, y a Santo Tomás. Está genial. San Agustín ¿verdad? dice lo de, ¿cómo es? Ama y haz lo que quieras. Ama y ensancha el alma, yo creo que decía. Me parece. Tú ama y luego haz lo que quieras. Eso era Extremoduro, bebés. Es que todas las referencias no se pueden tener de San Agustín. ¿Qué decía Marcos, hijo? Perdona. No, que tiene una frase además que digo que a mí me gusta mucho, que dice aquello de hazme santo, pero todavía no. Dame la castidad y la pureza, pero todavía no. Pues aún quería... Hazme santo, pero todavía no, porque no me he muerto, ¿no? Eso es, yo creo, lo que pensaba. Eli. Yo creo que de esta mesa probablemente soy la persona a la que más le gusta el Estado. Uy. Porque bueno, a mí también porque me paga.
No por eso. Porque están pagando a todos técnicamente. Sí. Yo soy una mujer bastante de orden y creo que si algo ha demostrado también la pandemia y la gestión progresiva de la pandemia es el potencial transformador del Estado y la cantidad de cosas que puede hacer el Estado, cómo se puede utilizar como herramienta de una forma mucho más profunda que lo que ha tenido que hacerse en los últimos años, desde hace mucho tiempo, desmantelando componentes del Estado, vendiendo, privatizando componentes del Estado. Yo creo que en el momento de la pandemia y la gestión del COVID-19, lo que se hizo sobre todo es un regreso de la fuerza de los Estados en general y otro tipo de política mucho más intervencionista aplicada por los Estados. Estoy completamente de acuerdo con algo que ya se recogía por aquí, que es que hay que prepararse para los tiempos posliberales. Y dentro de eso, para mí, uno de los errores de la izquierda ha sido defender una relación entre sus votantes o entre el pueblo en general y el Estado, demasiado aséptica. Una relación que no pasaba por el fomento de vínculos afectivos, una relación que no construía o que no intentaba reelaborar esos vínculos afectivos o significarse en esos vínculos afectivos, ¿no? Y si la derecha nos pasa por ahí, sabiendo ser ellos más comunitaristas que nosotros, creo que nos va a ir bastante mal, ¿no? Estamos en un tiempo en el que precisamente lo que hace o construye la hegemonía neoliberal de hace años es la disgregación de esos lazos y el aislamiento de los individuos, ¿no? Donde puedes perfectamente estar en tu casa sin interactuar con nadie, hacer un pedido por Uber, te lo traen a la puerta, no tienes que hacer ninguna interacción, los vínculos afectivos son cada vez menores porque, por ejemplo, para buscar trabajo tienes que estar yéndote de una ciudad a otra, no puedes establecerte, no puedes construir ningún tipo de comunidad y lo que tiene que hacer, a mi parecer, la izquierda frente a esos retos en el futuro es luchar y desde ahí, también desde el Estado, lo máximo posible por recuperar, por reconstruir, por reatar esos vínculos y lazos que nos unen, ¿no? Toda política de izquierdas del futuro para mí tiene que ser una política que sirva para volver a tejer ese tejido social y construir ese nuevo acuerdo, ese nuevo contrato en el cual ya luego podemos estar de acuerdo o no, en cuáles son sus términos. Bueno, dicho lo cual, no me queda otra que agradecer a todas las personas que habéis venido esta tarde aquí a charlotear un rato. Marcos, Miriam, también se os agradece a vosotros la presencia. Habéis estado todos pues divinos, divinos. Y efectivamente, yo ya estoy preparada, no sé muy bien cómo, para esos tiempos posliberales. Y por el anteproyecto de ley de orgía, que espero que se proponga pronto. Voto a favor. Exacto. Y como no, síguenos en nuestras redes capitalistas, Facebook, Instagram, bueno, es del mismo. Ese metaverso que tiene Mark Zuckerberg y, bueno, TikTok, que no es de él todavía. Todavía, cariño. Twitter también, es verdad. Bueno, Twitter no nos sigas, la verdad. O sea, Twitter déjanos de seguir. No, y sobre todo escríbenos un correo a gameplays@rtv.es. Esperemos que os haya gustado el debate. Dejadnos por aquí vuestros comentarios y ya está, que esto es, pues da que pensar, querida. ¿Qué te digo?